Joel Rías Rodríguez es investigador independiente y nos trae una ponencia con este título: ¿Relación platónica o estratégica? ¿Ven el mundo, la Unión Europea y América Latina a través de los mismos prismáticos? Adelante, Joel, tienes la palabra. Muchas gracias, Sigfredo. Lo primero, empezar agradeciendo, la verdad, la oportunidad de estar aquí. Yo creo que no hay un lugar más especial para hablar de las relaciones América Latina con la Unión Europea que en Extremadura, una tierra con una relación profunda con América Latina, ¿no? Tierra de conquistadores, y sobre todo en este marco, ¿no? Quiero decir, en Guadalupe, sobre todo con esa relación específica con México, por ejemplo, ¿no? Su Virgen de Guadalupe, histórica, en el fondo. Muchas gracias a la Fundación Yuste, al profesor Castor, director del Congreso, a la profesora Sagrario. Creo que hoy se ha hablado muchísimo de historia, muchísimo. Es la verdad que los grandes ponentes que me han adelantado, me han precedido, han podido ya dar grandes pinceladas. Yo vengo a hablar realmente de lo que es el marco de las relaciones América Latina con la Unión Europea en el sentido moderno. ¿Qué es lo que hoy nos une? ¿Qué es lo que hoy nos separa? ¿Qué es lo que nos impide crear una relación mucho más profunda, ¿no? A nivel estratégico, hablando ya en el sentido más político de la expresión? Pues yo voy a intentar dar unas pinceladas, ¿no? El tiempo siempre nos apremia, pero creo que es un lugar importante también, un buen momento para poder subrayar ideas sobre aquella relación. Lo primero, deciros que la verdad que estas relaciones América Latina y Unión Europea en el sentido moderno no comienzan ahora, como se puede creer, es verdad. Tenemos unas relaciones históricas ya desde el siglo XIX, ¿no? Cuando las repúblicas latinoamericanas alcanzan la independencia hacia 1820, y desde entonces se crean unas relaciones históricas, culturales, económicas, que van a establecer el patrón que van a ser a lo largo de los últimos 2 siglos, ese modelo de las relaciones latinoamericanas que hoy sientan unas bases sólidas en las cuales se asientan las relaciones de América Latina. Pero cuando hablamos de las relaciones en sentido moderno, la Unión Europea como tal, tenemos que centrarnos ya a partir de los últimos 30 años. En los últimos 30 años es cuando se dan los primeros pasos en sentido moderno de las relaciones diplomáticas entre la Unión Europea, cuando entonces la América Latina todavía chapuceaba entre las grandes crisis que vivían en los distintos países. Y si hay un punto de inflexión en estas relaciones históricas entre América Latina y la Unión Europea, tenemos que situarlas en 1984. Aquel momento, 1984, cuando se dan las grandes crisis, los grandes conflictos en Centroamérica, el Pacto del Diálogo de San José da el primer paso, es el primer paso en el cual la Unión Europea va a hablar con América Latina acerca de lo que es un diálogo hacia encontrar una solución hacia los conflictos que se daban en Centroamérica. Entonces, la comunidad económica de la Unión Europea intenta hablar con América Latina, con los distintos países, a través del grupo de Contadora, ya histórico. Intenta solucionar, encontrar una solución a los grandes conflictos, pero sobre todo basado en un diálogo político y sobre todo basado también en los derechos humanos, en el respeto al Estado de Derecho y la democracia. Pero desde entonces, ¿qué ha pasado? Han pasado ya bastantes años, 3 décadas, y sobre todo eso sentaron las bases de nuestro diálogo hoy diplomático-político que establece el marco de las relaciones. América Latina, es verdad, avanzó. Gracias a esta base sólida podemos hablar de este diálogo en el cual España y Portugal fueron determinantes. Hay que pensar también que en el año 84 España y Portugal todavía no eran miembros de la Unión Europea, pero participaron en ese grupo, en ese diálogo de San José, que también integraron los diversos países impulsados, como digo yo, por esa idea de querer solucionar los conflictos que habían en Centroamérica. Pero esto fue la semilla de algo más importante que va a venir a final de la década de los 90, en 1999, cuando se da la primera cumbre en la cual ese grupo de Contadora va a terminar fermentando, va a terminar siendo el grupo de Río, que se instaura como una manera, un mecanismo de concertación latinoamericana para solucionar problemas desde un punto de vista latinoamericano, y que va a ser el contraparte de lo que va a ser la Unión Europea y esa cumbre de Río de Janeiro de 1999 en junio, que hoy ya podemos decir que casi alcanzamos los 25 años. ¿Pero qué ha cambiado en estos 25 años? El mundo ha cambiado, efectivamente. No podemos hablar de las mismas relaciones entre la Unión Europea y América Latina cuando entonces hablábamos ambas regiones. Es cierto, si nos vamos a la agenda de aquel año, en aquel Río, en junio, pues hablábamos todavía de diálogo político, de derechos humanos, todavía sonaba
una concertación entre los países de América Latina y la Unión Europea sobre lo que era una reforma de Naciones Unidas, la cooperación al desarrollo y sobre todo la lucha contra la pobreza en muchos países de Latinoamérica que era mucho presente. Hay que ver que esta agenda todavía va a crear la base de ese diálogo político que se va a establecer y que hoy, después de 25 años, veremos cómo todavía sigue influyendo. ¿Qué es lo que pasa a partir de entonces? Veremos que 25 años nos han dado para mucho. El mundo ha cambiado, como lo decía, América Latina ya no es la misma y la Unión Europea tampoco. Y por eso mismo es eso que vengo yo a subrayar, en qué momento nos encontramos y qué podemos sacar de esta relación que se dice hoy en día estratégica. Para empezar, ese gran impulso que da la entrada de España y Portugal en la Unión Europea en 1986, sobre todo porque da un gran impulso a una Unión Europea que todavía no creía o no veía a Latinoamérica como una zona de prioridad en su política exterior. Solamente Portugal y España podían hablar de tener en su agenda, en su propia política exterior, a la región latinoamericana, y esto era un factor que terminó por impulsar o incluir en la agenda europea una dimensión latinoamericana que hasta entonces, pues, como vemos, se veía mucho más enfocada a una cooperación en el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y sobre todo en acuerdos que a partir de los años 90 podemos ver que están centrados en la cooperación al desarrollo. Pero más de eso no tenemos más marco. A partir de entonces, en estos 25 años, por saltarme un poquito, veremos cómo la relación va a cambiar. Es decir, la relación latinoamericana, si nos ponemos en el punto de vista del año 2000 hasta hoy, veremos cómo América Latina da un gran salto. Es decir, el desarrollo económico y el peso que tiene la región en su conjunto va a experimentar pues un notable progreso. Tenemos que verlo, si los datos económicos nos fijamos en ellos, podemos ver que América Latina da un gran salto y un peso importante en la escena internacional. Hoy en día, América Latina cuenta a nivel internacional y participa en los grandes foros de decisión internacional como podría ser en el G20, y esta relación y este peso y este cambio de la región también se va a manifestar en estas relaciones latinoamericanas con la Unión Europea. Desde entonces, en 1999, sentamos una base, establecimos un marco de cooperación que serían las cumbres latinoamericanas, que a partir de 1999 se van a dar cada 2 años, en los cuales la Unión Europea va a hablar con América Latina de una manera birregional. Y esto es efectivamente uno de los puntos que quiero subrayar, puesto que ese cambio de paradigma va a chocar mucho con la estrategia que tiene la Unión Europea hoy hacia América Latina, puesto que en estos 25 años la Unión Europea, su visión hacia la región va a terminar cambiando y va a chocar con una estrategia que no queda del todo clara, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tengo que resaltar es que ese birregionalismo, ese interregionalismo que a la Unión Europea le encanta, esto quiere decir el hablar de región a región, va a terminar chocando con una diversidad que es América Latina. Es que realmente no se puede hablar de una América Latina, tenemos que hablar de distintas Américas Latinas, de distintos países, y es muy difícil ponerlas a todos en un conjunto. Otro punto importante que creo que vale la pena mencionar es que este interregionalismo tiene un componente muchas veces idílico, es decir, la Unión Europea ve en la región el espacio perfecto donde exportar su modelo, es decir, respeto a los derechos humanos, democracia, sobre todo donde hay más concienciación sobre el cambio climático y las grandes batallas globales que la Unión Europea quiere llevar a cabo. Es decir, encuentra el terreno fértil donde poder exportar ese modelo de bienestar social, ese modelo de grandes postulados, pero se encuentra con una América Latina diversa, donde no ve el mundo de la misma manera como lo ve la Unión Europea. Y entonces nos encontramos con 3 marcos, es decir, a lo largo de estos 25 años podemos mencionar que nos encontramos con un cambio de paradigma. Si empezamos en el año 99 con este interregionalismo, entendiendo la región como un todo, nos encontramos que a lo largo de estos 25 años podemos ver que la Unión Europea termina cambiando. Es decir, encontramos el diálogo político, donde nos quedamos en la narrativa, en esta historia de los valores compartidos y el diálogo político, los derechos humanos y todas estas batallas, y nos encontramos también con un bilateralismo en el cual dice: yo avanzo con este cierto grupo de países en términos económicos.
Es decir, hablamos ya de segmentar la región, con los cuales puedo avanzar en ciertas regiones, en ciertos temas, como son los económicos. Y por otro lado tenemos la cooperación técnica, donde el interregionalismo, por ejemplo, en este caso la cooperación académica, la cooperación técnica, sí que funciona muy bien. Y una de las pruebas es el trabajo que la Comisión Europea viene haciendo, sobre todo a través de la Dirección de Partenariado Internacional, International Partnership, donde vemos muchos avances en lo que es la cooperación hacia lo que es América Latina, en lo que es la implementación de políticas que llevan a mejorar la calidad de vida de ciudadanos, así como también la implementación de diversas agendas que están muy en línea con la Agenda 2030. Pero, sin embargo, nos encontramos con una América Latina que no termina de entender este tipo de políticas. ¿Por qué? Porque este tipo de políticas solo funcionan en un marco aplicado o en una idea de que la América Latina funciona como Europa. Pero nos encontramos con una diversidad tan grande en la región, donde vemos estados con diversas posiciones sobre temas internacionales y sobre todo la implementación de dichas políticas no termina asimilando en la región. Encontramos muchas deficiencias. Hoy, esta mañana, me llamó mucho la atención y quiero recuperar esta idea cuando la profesora Marta hablaba de lo que era la imposición en distintas, en materia medioambiental, o hablábamos de corrupción en la mañana cuando hablaba nuestra compañera también. Hay muchas materias en las cuales América Latina todavía queda muy lejos de lo que es la Unión Europea, por lo cual determina este modelo de la Unión Europea de terminar queriendo implementar esa idea de América Latina, pues termina siendo muy lejano a lo que quisiéramos. Por lo tanto, creo que llegamos a la conclusión de que hay una idea muy idílica de lo que la Unión Europea puede hacer en América Latina. Queremos exportar la democracia, queremos exportar el respeto a los derechos humanos, pero sin embargo nos quedamos lejos de entender la región. ¿Y esto es por qué? Ustedes me preguntarán, ¿por qué es esto? Resulta que es muy complicado porque la Unión Europea no ve con unos ojos reales a la América Latina, o sabe poco de América Latina. Y esto se lo digo desde la práctica, desde la experiencia propia, ¿no? De haber estado allí en Bruselas, donde poder ver cómo no todos los países de la Unión Europea conocen América Latina. Y esto es lo que termina repercutiendo en que si le preguntamos a muchos países de la Unión Europea ¿qué sabes de América Latina?, saben muy poco. Y justamente es lo que vino a hacer el alto representante Josep Borrell cuando decía: América Latina no está en el radar de la Unión Europea, y de eso se trata, ¿no? Poner a la región en un radar en el cual podamos ahondar en ciertas políticas y sobre todo poner a la región en el mundo. Quisiera terminar un poco porque dando una serie de pinceladas cómo podemos acercar posiciones. Es cierto, es muy complicado ahondar o cosechar en una región donde hay tanta diversidad y sobre todo una visión del mundo bastante diversa de la Unión Europea. Como sabemos, la Unión Europea, cuando va a hablar con América Latina, tiene una posición consensuada. Previamente, en el Consejo de la Unión Europea, se consensa la política exterior. Sin embargo, en América Latina no hay este consenso. ¿Por qué? Porque hay una falta de integración. Cuando la Unión Europea y CELAC se juntan, terminan hablando de cosas muy genéricas, grandes declaraciones, como podemos ver la declaración de julio del año pasado, donde se apoya mucho el diálogo político, se apoya grandes batallas, pero terminamos reduciendo el alcance de lo que podemos hacer juntos, puesto que hay muchas divergencias. Y esto es porque la región en general no tiene una visión clara de lo que quiere hacer o su participación en la gobernanza global. Y esto es porque los líderes mismos de la misma región no tienen una idea clara de lo que quieren conseguir a nivel político. Y esto lo podemos ver desde Argentina, esta mañana lo hablábamos, cuál es la posición, cuál es la política exterior a la mexicana, o incluso podemos hablar que la política exterior de los diversos países de América difiere mucho en sí misma dentro de ella. Por lo tanto, nos encontramos que la Unión Europea se encuentra con una región en la cual no hay una política clara. Y esto es en contra de esa posición de la América Latina. Tiene un peso grande en la región, participa en los grandes foros internacionales como el G20, pero sin embargo no tiene un peso ni una participación importante en el marco de las decisiones sobre la política global. Por tanto, creo hoy que esta relación estratégica, como se llama, tiene que ser llenada con política. Y esto quiere decir darle un mayor contenido, dejar la retórica de los valores compartidos y del Estado de Derecho, que si bien es importante, tiene que pasar a un segundo plano para abordar
en los puntos en los cuales sí que estamos de acuerdo en política internacional. Hay que recordar que en el Consejo de Seguridad América Latina siempre tiene 2 representantes, en el G20 Javier, tiene 3. tienes que ir terminando. Y además tenemos que consensuar unas políticas en las cuales podamos encontrar un marco en el cual sí que nos pongamos de acuerdo y podamos ahondar en una relación más geopolítica y menos basada en la retórica. No me quiero extender más. Y simplemente muchas gracias por su atención. Espero que este tema haya sido de su interés. Gracias.